Nunca imaginé que la persona que más daño me haría sería también la persona a la que más defendí cuando nadie más confiaba en ella. Siempre pensé que la traición era algo que venía de enemigos claros, de gente que te envidia abiertamente o que te odia sin disimulo. Nunca pensé que podía venir de alguien que se sentaba a tu mesa, que conocía tu casa, que sabía cómo tomabas el café y qué música escuchabas cuando estabas triste. Nunca pensé que podía venir de alguien a quien llamé hermano durante casi 15 años. Mi nombre no importa tanto, pero para esta historia digamos que me llamo Andrés. Cuando todo empezó, yo tenía 34 años, una vida aparentemente estable y un cansancio acumulado que llevaba arrastrando desde hacía mucho tiempo. No era infeliz, pero tampoco estaba satisfecho. Trabajaba en una empresa grande, con un buen sueldo, pero sentía que cada día estaba construyendo el sueño de alguien más, mientras el mío se quedaba guardado en una libreta vieja. Conocí a Javier cuando teníamos 20 años. Nos hicimos amigos rápido, de esos amigos que parecen encajar desde el primer día. Él era carismático, hablador, siempre sabía qué decir. Yo era más callado, más analítico, más de escuchar que de hablar. Nos complementábamos bien. Donde yo dudaba, él empujaba. Donde él improvisaba, yo ordenaba. Durante años, pensé que éramos un equipo perfecto. Compartimos departamentos, fracasos, proyectos que nunca despegaron, noches de alcohol, hablando de todo lo que íbamos a lograr algún día. Yo siempre fui el que planeaba a largo plazo. Él siempre fue el que decía que la vida había que vivirla ahora, y aún así nos entendíamos cuando por fin empecé a construir algo serio, algo propio. Javier fue el primero en emocionarse, o al menos eso creí. Le hablé de mi idea durante meses antes de atreverme a dar el paso. Le conté mis miedos, mis dudas, mis cálculos. Le mostré documentos, proyecciones, estrategias. Él escuchaba atento, asentía, sonreía. Me decía que estaba orgulloso de mí. Me repetía que por fin estaba haciendo algo grande. Esta vez iba a funcionar, me decía. Y cuando funcione, acuérdate de quién estuvo contigo desde el principio. Esas palabras se me quedaron grabadas. Cuando dejé mi trabajo para dedicarme de lleno al proyecto, muchos me dijeron que estaba loco. Javier no. Javier me aplaudió. Me dijo que era valiente, que pocos se atrevían a dar ese salto. Me ofreció ayuda, contactos, movimiento. Nunca me pidió nada a cambio, o eso parecía. Al principio, su ayuda era mínima. Una llamada aquí, una opinión allá. Luego, empezó a involucrarse más, a hablar con clientes potenciales, a presentarme personas, a acompañarme a reuniones. Yo lo agradecía, sentía que por fin no estaba solo. Nunca formalizamos nada. Nunca pusimos límites claros. Todo era confianza. Todo era somos amigos. Ahí empezó el verdadero problema. Con el tiempo, Javier comenzó a tener más protagonismo del que yo había imaginado. Hablaba por mí en reuniones, prometía cosas sin consultarme, decía nuestro proyecto, incluso cuando yo no estaba presente. A veces me incomodaba, pero me decía a mí mismo que era paranoia, que solo estaba entusiasmado. Luego, vinieron las primeras señales claras. Clientes que me hablaban como si Javier fuera el líder. Proveedores que me preguntaban por qué yo no estaba enterado de decisiones que, supuestamente, ya se habían tomado. Empecé a sentirme fuera de lugar dentro de algo que yo había creado. Cuando intenté poner límites, Javier se ofendió. Me dijo que estaba siendo ingrato, que sin él
el proyecto no habría avanzado tanto. Me recordó todo el tiempo que había invertido gratis, todo lo que había hecho por amistad. Y yo, en lugar de plantarme, dudé de mí. Ese fue uno de los peores errores. Poco a poco empecé a ceder. Le di accesos, información, poder. Pensé que si confiaba lo suficiente, todo se acomodaría. Pensé que la amistad era más fuerte que cualquier ambición. Me equivoqué. La traición no llegó con un grito ni con una pelea. Llegó con silencio, con reuniones a las que no me invitaban, con correos que no me copiaban, con decisiones que se tomaban sin mí. Cuando preguntaba, Javier siempre tenía una explicación lista. Siempre sonaba lógico, siempre parecía razonable, hasta que un día todo se rompió. Un cliente importante me llamó para avisarme que ya no seguiría trabajando con nosotros. Cuando le pregunté por qué, dudó. Al final me dijo que Javier le había comentado que yo estaba pensando en retirarme, que estaba cansado, que ya no quería seguir con el proyecto. Me quedé mudo, eso nunca pasó. Ese mismo día empecé a revisar todo, correos, documentos, registros. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Javier había creado una empresa paralela. Había presentado el proyecto como suyo ante inversores. Había usado mi trabajo, mis ideas, mis contactos. Todo. No era impulsivo. No fue un arrebato. Llevaba meses planeándolo. Cuando lo enfrenté, no negó nada. No gritó. No se defendió. Simplemente me dijo algo que nunca voy a olvidar. Esto no es personal, me dijo. Es negocio, me explicó, con una frialdad que todavía me estremece, que yo no tenía el carácter necesario para llevar la empresa al siguiente nivel, que yo pensaba demasiado, que dudaba mucho, que él era el que sabía vender, convencer, moverse. Me dijo que lo mejor para todos era que yo diera un paso al costado. Me ofreció dinero, una cantidad absurda comparada con todo lo que había construido. En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. No fue solo tristeza, fue humillación, rabia, vergüenza. La sensación de haber sido usado durante años por alguien que conocía exactamente dónde golpear. Perdí mucho después de eso. Clientes, dinero, reputación. Personas que creían en la versión de Javier porque él hablaba mejor, porque tenía más presencia, porque sabía contar historias. Yo me quedé con la verdad, pero la verdad no siempre gana rápido. Hubo noches en las que pensé en rendirme, en aceptar su oferta, solo para terminar con todo, en desaparecer. Pero algo dentro de mí se negó, no por orgullo, por dignidad. Decidí empezar de nuevo, desde abajo, sin socios, sin amigos metidos en el negocio, sin discursos grandilocuentes, solo trabajo. Fue lento, doloroso, solitario. Mientras tanto, Javier parecía triunfar. Fotos, eventos, reconocimientos, gente felicitándolo por su empresa. Cada vez que veía algo de eso, sentía un nudo en el estómago. No por envidia, por impotencia, pero el tiempo es implacable. La empresa de Javier creció rápido y se desmoronó igual de rápido. Malas decisiones, promesas incumplidas, conflictos internos, personas que se dieron cuenta de cómo operaba. La reputación que había construido sobre mentiras empezó a caerse pieza por pieza. Yo seguí creciendo lento, pero firme. Años después, cuando mi empresa ya era sólida, cuando yo ya había sanado gran parte del daño, recibí un mensaje suyo. Decía que quería hablar, que había cometido errores, que extrañaba nuestra amistad. No respondí, no porque lo odiara, sino porque entendí algo fundamental.
Algunas personas no quieren reconciliarse contigo, quieren reconciliarse con la versión de ti que podían usar. Hoy miro atrás y veo todo con claridad. Javier no me traicionó de la nada. La traición se construyó con pequeñas decisiones, con silencios, con envidias que nunca quise ver. Yo también fui responsable por no poner límites, por confundir cercanía con lealtad. Si algo aprendí es esto: no todo el que camina contigo quiere llegar contigo. Algunos solo quieren saber hasta dónde puedes llevarlos antes de empujarte fuera del camino. Y cuando eso pasa, lo único que puedes hacer es levantarte, aprender y convertirte en alguien que ya no necesita confiar a ciegas para avanzar. Porque la traición no te destruye si sobrevives a ella, te transforma. Y una vez que entiendes eso, nadie vuelve a tener poder sobre ti.